Buenas tardes, bienvenidos y gracias a todos por acompañarnos en la presentación del dossier de la revista Humanidades número 10 de diciembre de 2021, Cultura, Tecnología y Naturaleza Humana. En primer lugar, escucharemos la presentación general del número y una brevísima reseña de los artículos a cargo del doctor Mariano Asga, uno de sus coordinadores. A continuación, el doctor Alexander Castleton se referirá al artículo que integra este dossier titulado Tecnología, Desarraigo y Prácticas Focales, José Ortega y Gasset y Albert Ortmann frente a la alienación tecnológica del mundo. Para terminar, tendremos el gusto de escuchar al doctor Alfredo Marcos, de la Universidad de Valladolid, coeditor del número, quien se referirá a los desafíos de la relación entre tecnología y naturaleza humana, vulnerabilidad humana y relacionalidad, las antropotecnias, el problema de la inteligencia artificial. Al final habrá un espacio para preguntas y respuestas por parte del auditor. Las personas que participan de manera virtual pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat. Antes de proceder a las intervenciones, haremos una muy breve presentación de cada uno de los ponentes. Mariano Asga es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, Pamplona, España, y licenciado y profesor de Filosofía por la Universidad Católica Argentina. Se desempeña con dedicación exclusiva como profesor asociado de Antropología Filosófica y de Ética en la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Ha sido profesor invitado en el Ian Ramsey Center de la Universidad de Oxford y en otras universidades de LATAM y Europa. En los últimos años se ha focalizado en la filosofía de la medicina y en la psicología moral. Alexander Castleton es máster y doctor en Sociología por la Universidad de Carleton, Canadá, licenciado en Sociología por la Universidad de la República. Desde agosto del 2022 dirige la licenciatura en Política, Filosofía y Economía de la Universidad de Montevideo. Actualmente se encuentra investigando a Hannah Arendt y Ortega y Gasset en relación con la hiperconexión digital. Alfredo Marcos es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona y catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid. Su docencia e investigación se centran en la filosofía general de la ciencia, historia y comunicación de la ciencia, filosofía de la biología, ética ambiental, bioética y estudios aristotélicos. Ha sido director del Departamento de Filosofía, ha pertenecido a diversos comités hospitalarios de bioética y actualmente coordina en la Universidad de Valladolid el doctorado interuniversitario en Lógica y Filosofía de la Ciencia. Esta charla está siendo grabada y será compartida a través del canal de YouTube de la universidad. Dejo el uso de la palabra a los integrantes del panel. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, como corresponde, quisiera comenzar con los agradecimientos. Quiero agradecer al doctor Fernando Beate, de haber coeditado el número monográfico de Humanidades. Quiero agradecerle también el haber organizado esta presentación. Quiero agradecerle a Valentina Morandi, que nos asistió a todos con enorme eficacia, con el mejor de las disponibilidades. Alfredo Marcos, su editor, profundo y amigo, al cual entrevistaré finalmente. Quiero agradecer también a todos los que contribuyeron con sus escritos. La verdad es que me sorprendió la convocatoria del número, la cantidad y la calidad de las propuestas. Creo que el resultado final es muy valioso. Quiero agradecer también el trabajo enorme que llevaron a cabo los revisores, que contribuyeron con sus observaciones a mejorar la calidad del producto. Me corresponde ahora hacer una breve presentación del número. Simplemente diré que en filosofía la mayor parte de los temas los cuales nos topamos son complejos. La filosofía hunde sus raíces en el hombre y por lo tanto tiene contacto con todas las dimensiones humanas y entonces muchas dimensiones se solapan. Todos los temas son profundos, la perspectiva elegida, la perspectiva de utilidades, de llegar al último porqué de las cosas, y además de profundos y complejos, en este caso en particular, este tema me parece que es urgente. Nos urge pensar y repensar la relación del hombre con la tecnología, porque de algún modo a partir de una reflexión profunda es que podemos negociar con la tecnología la continuidad y la potenciación de lo humano. Cuando
Si no hacemos esto inteligentemente, los riesgos son muy grandes. Quizás nunca antes la tecnología nos había presentado desafíos del tamaño que tiene ahora, que me parece que es una misión filosófica que nos interpela a todos. En ese sentido, me gustaría que esto fuera un hincapié inicial. Y luego, en cuanto a la presentación de los artículos, para no salirme del tiempo estipulado y para no, digamos, agregar más de la cuenta de mi propia interpretación, voy a leer brevísimamente algunas reflexiones sobre ellos antes de ceder la palabra a Alexander. El manuscrito del doctor Esplugues no abre el número, pero por su carácter general introductorio merece ser considerado en primer lugar. Se trata de una exposición acerca del origen y naturaleza de la filosofía de la tecnología, entendida como una reflexión honesta, sistemática y radical acerca de la técnica, igualmente alejada del optimismo crítico y pueril de algunos denominados progresistas y de la impracticable e insensata tecnofobia. En ella aborda el nacimiento de la tecnología y su vinculación con la ciencia moderna, que al decir de Bacon tiene una tendencia innata a reclamar autonomía a la hora de fijar sus propios límites y de investirse con un espíritu mesiánico. Estos dos vicios constitutivos, el reclamar autonomía para fijarse sus fines y el espíritu mesiánico, se transparentan en la situación actual y presentan una serie de peligros. Mencionaré simplemente tres que el autor desarrolla. El primero es que la tecnología se entienda a sí misma en función de eliminar las vulnerabilidades humanas, como un medio para corregir, eliminar todas las vulnerabilidades humanas y con ello modificar sustancialmente la identidad de lo que somos. El segundo de los peligros es someter el entero quehacer humano a los valores tecnológicos de la producción y la eficiencia, lo cual supone un empobrecimiento axiológico. Esos valores deben estar circunscritos a las actividades en las cuales deben regir. El tercer punto es no advertir que los adelantos de tecnociencia tienen un carácter esencialmente ambiguo, presentando sus beneficios, sus costos, al mismo tiempo sus resultados imprevistos y sus riesgos. En línea con las reflexiones anteriores, Francisco Rodríguez Valls, del capítulo primero de la sección Estudios, nos da una interesante meditación que tiene como eje la noción de naturaleza humana, una realidad maleable y versátil, pero no carente de sentido, y la noción de persona humana, un ser finito, corpóreo y sexuado, que además es un fin en sí mismo. Señala de algún modo, del mismo modo, algunos de los riesgos que se corren cuando estas dos cosas se ponen en tela de juicio. Uno de esos riesgos sería, por ejemplo, subordinar los fines existenciales a los fines de la producción y del bienestar. En el tercer capítulo, Miguel Fuentes presenta un concienzudo análisis literario que confronta la obra clásica Frankenstein de Mary Shelley con la serie Westworld de HBO, basada en la novela homónima de Michael Crichton. En ambas ficciones, la autora rastrea y expone un núcleo fundamental, constituido por el dilema clásico de armonizar el entusiasmo creador humano con una ética que esté a su altura. Así, alrededor de la posibilidad extrema de crear seres inteligentes, se presiente la arrogante desmesura de la empresa y afloran inquietudes humanas fundamentales, relativas a la vida, a la muerte, a los vínculos y a la soledad. Como telón de fondo, la literatura remite hacia la pregunta latente de si nos es lícito jugar a ser dioses cuando aún no sabemos ser hombres. Finalmente cierra esa sección la contribución de Emilio José García y Laura García Garcés sobre el tema de la tecnificación del amor. Los autores señalan la necesidad de profundizar el proceso de humanización del final de la vida, aceptando todos los valiosos aportes que en ese sentido nos da la técnica médica, pero reconociendo que las necesidades humanas en esos momentos decisivos exceden lo que ésta pueda brindar. Si los actos humanos relevantes son en sí mismos declaraciones de propósitos, los cuidados paliativos muestran entonces de algún modo una concepción del hombre y del dolor abierta a entender el valor de la dignidad humana y el sentido trascendente de la vida. En la sección artículos, el artículo primero de los escritos es de Ana Cuevas. Ella propone una ontología de las entidades artificiales en clave naturalista. Esta perspectiva resalta la continuidad del ser y el obrar humanos respecto de la naturaleza, y en ese sentido resulta un interesante contrapunto frente a las miradas de los otros autores del volumen, que con matices se inclinan más bien a poner foco en la discontinuidad de lo humano. Esta aproximación de la autora, cercana a la tradición analítica del modelo explicativo de las ciencias naturales, incorpora las teorías de construcción de nicho
y organismos como ingenieros de ecosistemas, a partir de los cuales se puede entender, en cierto sentido, tanto la actividad de los animales como la actividad técnica humana. El segundo escrito, de Adrien Préayer, nos introduce de lleno en el ámbito de la estética contemporánea y analiza algunas obras de artes en las que robots diseñados ad hoc interactúan con seres humanos, reaccionando estos ante el movimiento de los primeros. El valor estético de estas obras estaría dado por la sofisticación técnica de los dispositivos, así como también por las reacciones y la intensidad de reacciones de los seres humanos que las contemplan. Pero puede hablarse realmente de interacción entre el robot y el ser humano. El autor, siguiendo el modelo de Adam Smuts, argumenta que una interacción en sentido fuerte implica un modo conversacional, que se sitúa en un terreno intermedio entre el control y la aleatoriedad, lo que es propio de la comunicación interpersonal y que los robots no pueden realizar. Las reacciones humanas, por otro lado, de sorpresa y hasta de empatía, tendrían más que ver con una proyección y un deseo antropomórficos que subyacen inconscientemente muchas de las relaciones que establecemos con el mundo. Es la interpretación humana la que determinaría en última instancia la ontología de los entes artificiales. Por último, para cerrar el número monográfico, Leandro Gaitán introduce la crítica de Francis Fukuyama, que Francis Fukuyama opuso al programa transhumanista, y desarrolla su defensa frente a las ocasiones con las que Nick Bostrom y Luc Ferry pretendieron desestimarlo. En esencia, Gaitán sitúa la argumentación de Fukuyama en el plano ontológico y coincide con él en que cualquier alteración sustantiva de la biología humana a través de la tecnología dejaría a los hombres sin ese núcleo común, que Fukuyama lo llama factor X, que constituye la base de la identidad específica y sobre el que se fundamenta la igualdad de derechos. Gaitán reivindica una noción fuerte de la naturaleza humana, siempre premoderna, como un único recurso teórico posible para la atribución igualitaria de derechos. De igual modo, advierte finalmente que la creación de seres biológicamente mejorados, los humanos, supondría, como elegir de la experiencia histórica, un grave peligro para la convivencia pacífica de nuestra especie. Bien, no quiero explicarme más. Este fue un brevísimo resumen de las ideas principales de los textos. Un filósofo italiano que se llama Carlo Mazzantini decía que en filosofía siempre las conclusiones son aperitivas. No siempre tiene ganas de más, que la intención era dejarlos con ganas de aproximarse al número monográfico. Cedo ahora la palabra a Alexandra Castellón, que nos va a presentar su... Muchas gracias, Mariano. De la diapositiva. Esta no es la primera inventario. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. El pensamiento filosófico sobre la tecnología no es particularmente nuevo, pero en los últimos años ha pasado a ser un campo de investigación en sí mismo, legitimado por conferencias internacionales, revistas especializadas y manuales sobre este tema. Creo que esto se debe a la sensación de que estamos en una época histórica de modernidad tardía, hipermodernidad, posmodernidad, como quieras llamársele, que, parafraseando a Anthony Giddens, se escapa de las manos. En parte, esto se debe a que los sistemas técnicos con los cuales convivimos son cada vez más ubicuos e incomprensibles. Y como dice Arendt, en la condición humana, el lenguaje y lo científico técnico ya no se corresponden, pero al mismo tiempo es muy difícil resistir a los placeres y comodidades que nos brindan. En el artículo, que se llama Tecnología, Desarrollo y Prácticas Focales, José Ortega y Gasset y Albert Borgman frente a la alineación tecnológica del mundo, apunto a que el papel de los distintos artefactos con los cuales convivimos y los sistemas técnicos en los cuales habitamos es uno de los temas que apremia pensar más en nuestros tiempos. Estoy de acuerdo con Mariano. Y también hay que plantear unas preguntas adecuadas. Para ello recurro a dos autores ya clásicos de la filosofía de la tecnología, Ortega y Gasset y Albert Borgman. Debo decir que Borgman no es tan conocido en el mundo hispanohablante, pero sí en el mundo anglosajón es un filósofo clave en la tecnología. No está traducido al español, excepto un artículo que no me acuerdo exactamente el nombre, pero es algo así como la filosofía y la búsqueda de la felicidad. Pero tiene
varios libros en los cuales se enfrenta justamente a este problema de la tecnología. Entonces creo que estos dos autores son importantes porque iluminan la relación entre tecnología, sociedad y cultura, no concebiendo a la tecnología como una fuerza autónoma, monolítica o exógena al ser humano, sino que apuntan a su construcción mutua o relación recursiva. Rechazan teorías trascendentales como la de Heidegger o Jacques Ellul, por ejemplo, y permiten evaluar la coevolución de la tecnología y la sociedad, más que basarnos en criterios a priori. En otras palabras, Ortega y Borman dan un marco para entender cómo la tecnología da forma a la vida humana, al mismo tiempo que esta no es ajena a procesos sociales y culturales. El ser humano tiene capacidad de agencia y puede decidir cómo relacionarse con las estructuras tecnológicas que son cada vez más ubicuas y transparentes en nuestras vidas. Hace tiempo que llevo leyendo a estos autores y siempre me llamaron la atención sus coincidencias. Entonces tomé la oportunidad de este número de la revista Humanidades para explorar algunas ideas. El único antecedente que encontré que contrasta a Borman y Ortega es uno del hispanista americano Dust, de 1993, Patrick Dust. Aquí, este asocia a Borman con el segundo Heidegger, señalando una actitud nostálgica hacia un pasado pre-tecnológico inexistente, donde la realidad se revela como recurso para ser manipulado y explotado. Ortega, por el contrario, propone una filosofía de la tecnología que invita a amar lo artificial. Siguiendo la máxima orteguiana, yo soy yo en circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, Dust dice que Ortega invita a dar un sentido propio a nuestra inevitable cuantificación técnica. No funciona así, que no está diciendo está grabando. Bien. Lo que planteo en el artículo es que Borman y Ortega coinciden considerablemente en sus respectivos pensamientos, especialmente sobre lo que Borman define como cosas y prácticas vocales, que evidencian un patrón perjudicial de la creciente utilización técnica del mundo. Por favor. Borman describe el rol de la tecnología en la sociedad a través de un paradigma, el paradigma de los dispositivos, es decir, un patrón en la forma en que las personas viven sus vidas. Este paradigma no es una construcción trascendental a priori para comprender lo que hace posible la tecnología, sino que parte de una observación empírica, de observaciones empíricas de su impacto. Para Borman, la característica más importante de la tecnología es cómo provoca una desconexión en el ser humano, donde los dispositivos disminuyen el esfuerzo que se necesita para lograr cosas. Por ejemplo, para calentar nuestras casas ya no es necesario juntar leña, cortarla, hacer astillas, etc. Simplemente ajustamos la calefacción o prendemos la estufa eléctrica y el calor está ahí a nuestra disposición. El esfuerzo que se necesitaba en una situación pre-tecnológica ahora se delega a la maquinaria de un dispositivo, es decir, un sistema que suele presente en el trasfondo de nuestra experiencia. Como consecuencia, el calor, por ejemplo, se convierte en una mercancía que puede ser consumida sin ninguna implicación con la forma en la cual surgió. Obviamente, acceder al calor a partir de un botón es una comodidad maravillosa, pero para Borman, este carácter desconectivo, por llamarlo de alguna manera, es la clave para la comprensión del patrón de la tecnología, del paradigma de la tecnología. Al aliviar los esfuerzos para lograr cosas, las tecnologías cambian la naturaleza de la implicación de las personas con la realidad. El esfuerzo que la gente tenía que hacer para calentar sus casas, por ejemplo, creaba una forma intensa de compromiso con la realidad y de división social del trabajo en la familia. Los hombres cortaban leña, las mujeres se encargaban de limpiar y mantener la estufa, los hijos se aseguraban que hubiera leña a mano para luego sentarse en otros alrededor de ella. Una estufa era, en términos de Borman, una cosa focal. Calentar sus casas le daba a las personas una forma comprometida de interactuar con su mundo y compartirlo, mientras que un sistema de calefacción central, por ejemplo, elimina este compromiso. Produce un consumo de la mercadería o de la mercancía cálida. En resumidas cuentas, al dar forma a las interacciones con
con la realidad, según Gottman, las tecnologías crean un patrón consumista en la forma en que las personas viven nuestras vidas. ¿Sí? Por otro lado, Ortega y Gasset concibe la técnica como un rasgo específico constitutivo del ser humano. La técnica le permite al hombre crear una sobrenaturaleza, le llama Ortega, no con el objetivo de adaptarse mejor al medio, sino de adaptar el medio a nosotros. Lo que impulsa el desarrollo de la técnica es justamente la producción de cosas estrictamente innecesarias. El hombre no quiere sobrevivir, sino que quiere vivir bien. Y para ello utiliza la técnica. Como dice Mark Twain, la civilización es la multiplicación ilimitada de necesidades innecesarias. La sobrenaturaleza creada por la técnica se ha hecho cada vez más imprescindible y algo dado por sentado. Pero el riesgo es que la técnica aparezca como algo dado sin esfuerzo. Además, la técnica por sí sola no puede dar contenido a nuestras vidas. Por cierto que nos ayuda a vivir, pero no nos puede proporcionar fines. No se puede vivir de la técnica, sino que hay que darle un sentido dentro del argumento de nuestra propia vida. En otras palabras, hay que salvar nuestras circunstancias tecnológicas. Siguiente. En el artículo uso 3 textos de Ortega para iluminar cómo dice algo bastante parecido a Gottman en cuanto a la importancia de las prácticas vocales. Estos son el origen deportivo del Estado, el prólogo a 20 años de Casa Mayor del Conde de Cheves y conversaciones en el golf con la idea de la siguiente artículo. Voy a detenerme brevemente solo en el prólogo a 20 años de Casa Mayor. Ortega define la casa como lo que un animal hace para apoderarse vivo o muerto de otro que pertenece a una especie vitalmente inferior a la suya. Viceversa, esa superioridad del cazador sobre la pieza no puede ser absoluta si ha de haber caza. Asimismo, para que sea caza, es menester que el animal procurado tenga su chance que pueda en principio evitar su captura. En la caza, Ortega también describe componentes que han sido y son imprescindibles para esta actividad, como son las armas y el perro. Pero al mismo tiempo, el hombre se va imponiendo restricciones para nivelar la caza, porque si el hombre supera abrumadoramente al animal, este pierde su naturaleza. Recordemos que para Gottman las actividades focales son aquellas que juntan los medios y fines y hacen que la vida valga la pena. Y Ortega, por su parte, nos dice prácticamente lo mismo. Al deportista no le interesa la muerte de la pieza. No es eso lo que se propone. Lo que le interesa es todo lo que antes ha tenido que hacer para lograrlo. Esto es, cazar. Con lo cual se convierte en efectiva finalidad lo que antes era un medio. Gottman y Ortega, por tanto, marcan la diferencia entre un relacionamiento y forma de estar en el mundo basado en técnicas que dominen la realidad, y otra forma que permite que la realidad se revele por medio de actividades humanas que atañen al participante de una manera profunda y comprometida al consultor. Siguiente, por favor. Concluye el artículo diciendo que no es cuestión de desechar todos los dispositivos tecnológicos, sistemas técnicos, lo que tanto como Gottman y Ortega dirían que es absurdo, sino, y de acuerdo con Alfredo Marcos, creo que hay que establecer una relación de liberación o relajación, afirmando las tecnologías que respeten lo que somos y centrando nuestra vida alrededor de prácticas vocales. Si instalamos la televisión en el comedor, por ejemplo, cuando sentamos a la mesa con los teléfonos en manos, entonces la cena familiar va a sufrir y el paradigma de los dispositivos va a dominar nuestra vida. Tanto para Gottman como para Ortega, lo que somos se expresa en prácticas vocales que nos permiten definir el argumento de nuestra propia vida. Nos invitan a poner límites a la tentación de los placeres a corto plazo de la sociedad tecnológica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexander. Es que tuvo mucho tu artículo cuando leí. Me hizo acordar a uno de Alfredo que se llama Silencio Tecnológico. Y bueno, vamos a pasar ahora a la sección de entrevista o de diálogo. Tenía pensado leer el currículum de Alfredo, pero ya fue leído, así que simplemente diré qué diría si me preguntaran quién es Alfredo Marcos, además de leer el currículum.
Diría que es un filósofo con todas las letras, un amante de la verdad, un buscador, que no es poco, pero sobre todo un encontrador, porque hay gente que no encuentra. Entonces, encontrar ultimidades, últimas claridades y comunicarlas de un modo eficaz y generoso, creo que es algo que honra a un filósofo. Gracias, Alfredo, por aceptar conversar hoy con nosotros. Y te adelanté que teníamos 20 minutitos, venimos con el tiempo excelentemente bien. Anoté 2 o 3 preguntas para hacerte, y luego, Arlen, si vos querés hacer alguna, simplemente me decís y aprovechamos la oportunidad para que esto sea un diálogo. Bien, entonces, la primera es más bien biográfica, y es preguntarte cómo nació tu interés por las ciencias y la tecnología, que no es tan común en los filósofos, o por lo menos los filósofos, como uno se entiende a veces como ratones de biblioteca, ¿no? Entonces, quería preguntarte. Bueno, muy buenas tardes. Yo quería empezar dando las gracias tanto a la Universidad de Montevideo como a la revista Humanidades, a su director, al que acabo de conocer hace un momento, y a Mariano Asla por haberme embarcado en esta empresa que ha resultado al final tan exitosa, ¿no? Porque ya tengo en mis manos el número de la revista y me parece que ha quedado francamente bien y, en fin, con muchísimo contenido y con mucha incitación a la reflexión, ¿eh? De manera que muchas gracias. Y además quería tener un recuerdo de paso para el profesor José San Martín, al cual yo le pedí un artículo para este número, y realmente el trabajo que hizo probablemente fue el último trabajo filosófico que realizó en su vida, ¿no? Y bueno, hemos podido recuperar este artículo suyo y publicarlo, que a mí me parece interesantísimo en todos sus términos. Y respecto a la cuestión biográfica que me planteas, yo creo que en filosofía, en realidad el interés, o sea, desde la filosofía, el tener interés por la ciencia y por la técnica es prácticamente inevitable, porque son dos fuerzas configuradoras de nuestro mundo moderno, quizá las fuerzas más potentes en la configuración de nuestro mundo moderno, ¿no? Y además se da la circunstancia de que con mucha frecuencia son mal interpretadas, es decir, el conocimiento científico muchas veces es interpretado desde la filosofía en clave cientificista, y para los que nos dedicamos a la filosofía esto es especialmente doloroso, digamos, hay que hacer filosofía de la ciencia, entre otras cosas, para evitar una mala interpretación de lo científico, una interpretación conforme a la cual la ciencia acaba convirtiéndose en una especie de ideología que llamamos cientificismo, según la cual, bueno, el conocimiento científico, que es tan inmensamente valioso, sería el único valioso. Y el hacer tecnológico, que también nos facilita tanto la vida en muchos aspectos, nos la dificulta en otros, pero bueno, también es muy valioso en muchos sentidos, acabaría siendo la única guía práctica para la acción humana, de manera que todo conocimiento lo obtendríamos de la ciencia. La ciencia además sería nuestro ojo para ver el futuro, nos permitiría hacer predicciones ciertas, y la técnica sería nuestra guía en la acción y además nuestro elemento de control de la realidad. Bueno, esto insisto que es una deformación ideológica tanto de la ciencia como de la tecnología, que acaba convirtiéndose en cientificismo y en tecnologismo. Hay que hacer filosofía de la ciencia. A mí me parecía interesantísimo hacer filosofía de la ciencia, entre otras cosas, para instaurar una correcta interpretación de lo científico, que es una vía más de conocimiento que tiene que convivir con otras. Es decir, no es la única sabiduría posible, porque si la consideramos como la única sabiduría posible, convertimos el método científico en ontología. Y entonces resulta que todo lo que el método científico no capte desaparece de la realidad. Es como si tuviésemos una red para pescar y, bueno, todos los peces o animales marinos
que se escapen entre la red, empezaríamos a pensar que no existen, porque no los ha captado nuestra red. Bueno, la ciencia es enormemente valiosa, tiene un método, ese método permite captar ciertos aspectos de la realidad, pero se le escapan otros. El cientificismo vendría a decirnos, no, no hay nada más que aquello que capta la ciencia. Entonces, bueno, yo creo que en esta dirección es importantísimo hacer una reflexión filosófica sobre la ciencia. Bien. Gracias. A mí me gustaría, no sé, Mariano, bueno, convertir esto, si se quiere, en un coloquio, en una conversación, de manera que, bueno, interrumpidme cuando queráis y si te parece bien podéis intervenir todos, ¿no? Buenísimo. Yo tenía una segunda pregunta, que es una curiosidad personal, y es que sé que parte importante de tu obra es el estudio de Aristóteles, y sobre todo la filosofía de la biología aristotélica, que no es quizás lo más conocido, por lo menos en el ámbito en el que yo me moví en mi estudio de grado, siempre tengo una parte de la filosofía aristotélica que queda medio, que se pasa un poco rápido, ¿no? Y al mismo tiempo que propones algo que me pareció bastante original, una recuperación posmoderna de Aristóteles. Y en concreto, vinculado con los desafíos que nos plantea hoy la tecnología y la ciencia, ¿qué podría aportar esta visión o esta recuperación aristotélica? ¿Por qué una vuelta a Aristóteles? Sí, yo entré en Aristóteles a través de su biología, cuando normalmente lo primero que se lee son sus tratados éticos o metafísicos o lógicos. Sin embargo, yo empecé a leer la biología de Aristóteles y la verdad es que me cautivó. Es decir, me parece una pieza de conocimiento, un monumento del conocimiento humano deslumbrante en muchos sentidos, ¿eh? Por la empatía con la cual él observa el mundo vivo y el mundo animal, por la precisión de esas observaciones, por la elevación teórica, por la potencia teórica de su pensamiento, etc. Y yo creo que desde hace, digamos, unas pocas décadas para acá, se está leyendo la biología aristotélica, han empezado a aparecer traducciones a las lenguas modernas. De hecho, la traducción al español de la obra biológica ya está completa, pero es relativamente reciente. Es de finales del siglo XX, principios del XXI, no más atrás. Y la traducción al italiano, al inglés, al francés, al alemán, tampoco es mucho más antigua. Es decir, que si vemos a Aristóteles a través de su obra biológica, tenemos que reinterpretar también su metafísica, tenemos que reconsiderar su ética, y esto nos proporciona una lectura nueva de Aristóteles. Entonces, uno puede empezar a pensar que ahora empezamos a entender a Aristóteles, ahora empezamos a tener posibilidades para entender de verdad lo que él quería decir, el aprecio que tenía por los seres vivos, concretos, individuales, y eso nos proporciona una perspectiva filosófica interesantísima para nuestros días, para los debates posmodernos, digámoslo. Entre otras cosas, para los debates antropológicos, que tienen mucho que ver con la tecnología. Y yo creo que todo esto que estamos debatiendo sobre la tecnología en realidad nos remite a cuestiones antropológicas. O entendemos bien lo que es el ser humano, o no entenderemos bien lo que es la tecnología ni cómo debemos usarla. Bueno, pues Aristóteles nos sirve para entender bastante bien, es una herramienta muy poderosa para entender bien lo que es el ser humano. Yo creo que en nuestros días se da una visión dicotómica o esquizofrénica, un poco extraña del ser humano. Los hay que piensan que somos puros animales, que somos primates, sin más, y los hay, por otro lado, que piensan que somos una especie de mente. Mariano, tú has trabajado mucho en esto, sobre la posibilidad de transferir nuestra mente, sacarla de nuestro cuerpo y ponerla en algún soporte informático. Entonces, parece que el ser humano es o bien una especie de mente que ha caído en un cuerpo animal equivocado, o bien simplemente un animal o un primate. Entonces, yo creo que es
imprescindible buscar la integración de todos los aspectos del ser humano, considerar a la persona desde el punto de vista de la integridad de sus aspectos animales, sus aspectos sociales y sus aspectos espirituales. Y esto yo creo que lo encontramos bastante bien en Aristóteles y que nos ofrece además una herramienta conceptual que es la de la noción de diferencia, de diferenciación. O sea, toda la biología de Aristóteles está hecha no prestando atención a las especies, sino prestando atención a las diferencias. Es decir, si uno busca en sus tratados biológicos, no encontrará una distribución del tratado por especies. No hay ninguna página que trate específicamente, qué sé yo, de los elefantes o de las avestruces o de los gorriones, sino que está estructurada toda su obra biológica por diferencias. Es decir, va tratando los rasgos, las características, las diferencias de los seres vivos. Y esa noción de diferencia, cuando se toma en clave constitutiva, diferenciarse es hacerse, es gestarse. Entonces, cuando se toma en ese sentido la noción de diferencia, nos sirve para integrar muy bien todos los aspectos del ser humano. Es decir, nuestros aspectos animales son diferenciados por nuestra naturaleza social, por nuestra naturaleza racional, y al mismo tiempo nuestros aspectos racionales o espirituales son diferenciados por nuestra condición animal. Si se quiere, pongo un ejemplo que creo que ilustra perfectamente la cuestión. Nosotros necesitamos comer como el resto de los animales, pero lo hacemos socialmente. Incluso lo hacemos intelectualmente, racionalmente, espiritualmente. Hay, pues muchos bendecimos la mesa cuando vamos a comer, comemos reunidos, hablando los unos con los otros, se convierte la comida en un acto social, comemos dietéticamente, pensando lo que nos viene bien o lo que nos viene mal, comemos gastronómicamente, es decir, nuestra forma de cumplir con una necesidad puramente animal como es la nutrición, está diferenciada, está precisada, concretada a través de nuestros aspectos sociales y racionales, espirituales, como queramos llamarlos. Bueno, era un ejemplo simplemente, pero en Aristóteles nos encontramos la posibilidad de recuperar todos los aspectos humanos sin división, sin fragmentación, sin dualismo, a través de esa noción de diferencia. Bueno, te agradezco mucho y era más o menos lo que tenía en mente. Quisiera ahora preguntarte por el tema de las antropotecnias, ¿no? El ser humano ha ganado el mundo por las antropotecnias. El ser humano ganó su lugar en el mundo transformando el ambiente a las propias necesidades, haciendo de la tierra el nicho vital que más nos conviene, pero hoy, quizás más que nunca, digo quizás más que nunca porque en el fondo el propio cuerpo humano es producto de una coevolución que es cultural y biológica, pero hoy directamente pareciera estar al alcance de la mano la posibilidad de modificar técnicamente lo que somos a un nivel mucho más profundo, genéticamente, a través de manipulaciones neurales, etc. Y cada vez que uno plantea este tema surge inmediatamente de hasta qué punto, o dónde, o cuál es el límite, o cuál es la licitud del programa. Entonces, en concreto, quería preguntarte cuál es tu visión acerca de las antropotecnias, en qué sentido son inevitables y constitutivas, y en qué sentido podrían ser o implicar un desmedro de lo humano. En cierto modo, el ser humano siempre ha utilizado medios técnicos para mejorar su vida. Pues los médicos, por ejemplo, tienden a mejorar la vida de sus pacientes. Si el paciente tiene, qué sé yo, 39 grados de temperatura, el médico trata de que esa temperatura vuelva a un rango normal de 36-37. Lo que no trata la medicina es de ir más allá de la temperatura normal de los humanos. ¿No? Eso no tendría mucho sentido. Entonces siempre hemos utilizado técnicas, no solo la medicina, sino por ejemplo las técnicas didácticas, pedagógicas. La escuela es una forma de mejorarnos, de mejorar nuestra vida, de hacernos, en fin, más lúcidos en muchos sentidos. El entrenamiento es una técnica que sirve para mejorarnos, el ensayo, cuando nos referimos a lo musical, etc. Pero todas estas técnicas
tienen como referencia la naturaleza humana. Es decir, tienen como referencia la temperatura normal a la que funciona un cuerpo humano o la realización, la plenitud, la felicidad de una persona, de un ser humano que necesita pues, moverse, hacer deporte, disfrutar de las artes, etc. Cuando formamos a alguien en la escuela, lo que intentamos es que sea más plenamente humano, que lleve una vida más propiamente humana. Pero actualmente algunas antropotecnias se proponen precisamente para ir más allá o más acá o a un lugar distinto de la naturaleza humana, es decir, para construir un ser posthumano o transhumano. Con lo cual, el criterio, la norma que utilizábamos para decidir la utilización de la técnica, la destruimos. Es decir, al ir más allá de la naturaleza humana, de paso nos quedamos sin criterios normativos. Es decir, si se consiguiese que alguien pudiese vivir sin dormir o pudiese cargar 400 kilogramos a la espalda o pudiese vivir 500 años, bueno, todo esto no sabemos si es mejor o es peor, sería sencillamente distinto. Es decir, nos habríamos situado más allá del bien y del mal. Al perder la naturaleza humana, perdemos el criterio normativo que nos permite saber cuándo utilizar ciertas técnicas y cuándo no, y para qué, y en qué sentido, y hasta qué punto, etc. Entonces, me parece perfecto que se utilice la técnica no solo sobre la naturaleza, sino también sobre el propio ser humano, siempre y cuando tengamos criterios, mantengamos criterios para saber hasta qué punto tenemos que utilizar las antropotecnias. Y esos criterios solo pueden venir de un conocimiento de la naturaleza humana. Sería extraño que pudiesen venir de otra parte. Al final, en fin, tenemos que dar la bienvenida a todas las antropotecnias que sirvan para mejorar la vida humana. No para transformar la vida humana en otra cosa, sino para mejorar la vida humana. Y mejorar la vida humana, sí, perdón. No, digo, está claro este tema, digamos, en algún escrito ha dicho que ya Hans Jonas, ¿no? Dice que en el fondo modificar la naturaleza humana es eliminar el patrón axiológico y nos quedamos sin capacidad para distinguir lo bueno de lo malo. Y eso me parece que es bastante claro, y mejorar tanto al hombre y hasta transformarlo en otra cosa es como morir de éxito, ¿no? Un intento suicida. Pero ahora te preguntaría otra cosa, ¿en qué sentido no es, que yo me lo planteo muchas veces, la técnica también un factor de debilitamiento de lo humano? ¿No? A ver, pongo un ejemplo personal, desde que existe el Google Maps, yo ya he renunciado a ubicarme en el espacio, que siempre me costó mucho, y la calculadora me evita multiplicar por 2 cifras y tantas otras cosas, y ahora con ChatGPT parece que ya ni siquiera vamos a tener que escribir. Y ahí es donde me alarmo, porque si yo ya a mi alumno no lo hago escribir, es que no va a pensar ese muchacho, y eso me parece empobrecedor. Entonces, ¿hasta qué punto la tecnología nos potencia, pero también en cierto sentido nos puede llevar a lo infrahumano? ¿Cómo negociar eso? Sobre todo de frente a lo que siempre dicen, ¿no? Es inevitable, llegó para quedarse y no está como sorprendido. Bueno, si pensásemos que hay una especie de destino fatal, que es inevitable y que llegó para quedarse, entonces todo este tipo de discusiones no tendrían sentido. Sencillamente nos ponemos a esperar que llegue el designio fatal y, bueno, es decir, tiene sentido la discusión filosófica sobre la técnica partiendo de la idea de que tenemos cierta libertad de acción, de que podemos decidir, al menos individualmente, si utilizar algunas tecnologías o no, y colectivamente, socialmente, si desarrollar algunas tecnologías o aplicarlas en un sentido o aplicarlas en otro. Si pensamos que la tecnología tiene su propia lógica y su propia ley histórica y que no podemos modificarla en absoluto, pues bueno, sencillamente lo que tendríamos que hacer es esperar a ver lo que pasa y ya está. Lo que pasa es que esa orientación futurista, de paso, desvaloriza al ser humano actual. Es decir, si pensamos que una modificación técnica del ser humano va a conseguir algo mejor que el ser humano,
inmediatamente nos pensamos a nosotros mismos como una forma de transición, como una especie de poshumano. Es decir, nos desvalorizamos. Esta especie de optimismo tecnológico conforme al cual siempre vamos a obtener una mejora humana, al mismo tiempo resulta fatal para los humanos actuales, que empezamos a concebirnos como una mera forma de transición. Yo creo que hay que insistir mucho, a mí me lo parece, que es importantísimo insistir en que el valor de cada ser humano ya es absoluto, ya es infinito, y tecnológicamente no se le puede añadir valor a un ser humano. Se le podrán añadir prestaciones o utilidades o comodidades, pero no se le puede añadir valor. Tenemos el valor que llamamos dignidad y eso es un valor absoluto. Por lo tanto, ese valor ya está cumplido. No hace falta esperar al futuro a que se cumpla en una especie de cyborg o algo por el estilo. Es decir, el valor absoluto de la dignidad humana ya está cumplido en cada uno de nosotros. Sí que es verdad que cada vez que empleamos una tecnología, quiero decir, el uso de lo tecnológico no es gratuito. Y entonces, si uno emplea determinadas tecnologías, gana en capacidades, pero al mismo tiempo pierde habilidades y adquiere nuevas necesidades. Es decir, si yo tengo que calcular con una calculadora, necesito baterías y necesito pilas. Cuando utilizo una nueva tecnología, se abren ante mí unas ciertas posibilidades, pero me atrapan unas ciertas necesidades y pierdo unas ciertas capacidades. Y ese balance hay que hacerlo, es inevitable. Y ojalá lo hagamos con lucidez y con libertad para decidir hasta dónde queremos utilizar ciertas tecnologías. Yo en el artículo al que os referíais antes de silencio tecnológico, lo que propongo es que aún las tecnologías perfectamente legítimas las utilicemos intermitentemente. Es decir, que seamos capaces de prescindir del celular durante 5 minutos o durante un día, o, en fin, o prescindir, pues quien viva en un piso quinto, pues alguna vez, en vez de subir en ascensor, subir andando, hacer algún trayecto, en lugar de hacerlo en automóvil, hacerlo andando, de vez en cuando, porque eso es lo que nos permite recordar nuestras capacidades, lo que nos permite saber el sentido de la tecnología que estamos usando, qué es lo que nos aporta. Después, cuando vuelvo a utilizar esa tecnología, sé lo que me aporta y al mismo tiempo me permite una cierta distancia, una cierta libertad respecto de esa tecnología. Esa actitud que llamamos de desasimiento, de Gelassenheit, ¿no? Quizá mediante la práctica de estos silencios tecnológicos podamos utilizar el GPS, utilizar la calculadora y al mismo tiempo no perder todas las capacidades de orientación y de cálculo. Es decir, de vez en cuando uno puede intentar hacer un viaje sin GPS. Corre el riesgo de perderse, pero puede ser una experiencia muy enriquecedora. Una pregunta, Alfredo. Desde el principio del siglo XXI, se habla de un giro empírico en la filosofía de la tecnología, a donde, bueno, básicamente hay que empezar, se argumenta que hay que empezar a mirar casos específicos de cómo funcionan aparatos, dispositivos en contextos particulares, ¿no? Rechazando las visiones, bueno, como tú describías, de la tecnología autónoma, como esa fuerza intrínseca. Quería preguntarte, ¿perdemos algo con ese giro empírico? Es decir, ¿hay una forma de conciliar la visión heideggeriana, de alguna manera, como poner un autor como ejemplo, y ese enfoque empírico que, por ejemplo, la sociología ha hecho énfasis? Yo en lo que estoy de acuerdo es en que hay que hacer una valoración de lo tecnológico caso por caso. Y esto no tiene por qué ser necesariamente empírico hasta convertirse
en pura sociología, porque entonces para los filósofos hay algo que se pierde, que es el punto de vista normativo, el punto de vista crítico. Es decir, el trabajo de la filosofía no puede limitarse a la descripción de ciertas tecnologías y de sus efectos sociales, sino que además tiene que elaborar una crítica de esas tecnologías. Por ejemplo, si queremos ver cuál es el efecto social de Internet, bueno, tiene muchísimos efectos sociales, claro. El de las redes sociales, por ejemplo, el efecto que tiene sobre los adolescentes. Esto se puede describir desde un punto de vista sociológico, se pueden identificar ciertas patologías emergentes, etc. Pero el trabajo filosófico tiene que nutrirse de eso, pero no puede quedarse en eso, no puede quedarse en el plano empírico, sino que tiene que elaborar algún tipo de crítica, algún tipo de evaluación de eso que está sucediendo. Y esa crítica requiere criterios, y esos criterios probablemente vengan dados de una antropología, es decir, tenemos que saber qué somos, cuál es nuestra función, en qué consiste nuestra felicidad, para después poder hacer una crítica de los desarrollos tecnológicos. Ahora, en lo que estoy de acuerdo es en que esa crítica se tiene que hacer caso por caso, que no tiene ningún sentido una actitud tecnofóbica en términos generales, puesto que lo técnico está profundamente arraigado en lo humano, nuestro cuerpo ya es un producto de la coevolución entre la técnica y la biología. Entonces, una actitud tecnofóbica es absurda y una actitud de sacralización de todo lo técnico también me parece absurda. Por lo tanto, habría que ir caso por caso viendo cada una de las tecnologías en cada uno de sus usos y aplicaciones. Si a eso nos referimos con un giro empírico, lo suscribo. Si a lo que nos referimos es a que el filósofo se tiene que limitar a hacer una descripción de los efectos de las tecnologías, yo creo que eso se queda corto, se queda escaso como filosofía. Quiero decir, cada uno tiene que hacer su trabajo, los sociólogos el suyo, los historiadores el suyo, los economistas el suyo, y en filosofía hay que hacer un trabajo crítico. No sé si con esto respondo. Sí, sí, claro, claro. Bien. La cuestión es mucho más compleja. Por ejemplo, si hablamos de una técnica como la clonación, ni siquiera se puede tratar en bloque. Es decir, probablemente la clonación para mejorar producción agrícola sea perfectamente legítima y aceptable, mientras que si utilizo la misma técnica, desde el punto de vista biológico la misma, pero con seres humanos, probablemente tenga que rechazar esa tecnología. Entonces, ni siquiera se puede considerar globalmente una tecnología, sino las aplicaciones de la misma. Muy interesante, Alfredo. Voy a tratar de apegarme a los tiempos, aunque seguiría charlando mucho más. Voy a abrir al público a ver si le quiere hacer una pregunta, alguna consulta. Dale. Sí, sí, Pablo. No sé si se escucha bien. Si no, pasáis y así de la gana. Se escucha, perfecto. Bueno, muchas gracias. Soy Pablo García, de la Universidad. Gracias por la presentación. Quería preguntarte por el rol de los hábitos en la formación de las personas, empezando en las tecnologías aplicadas al ámbito educativo. Es lo que mencionaba Mariano hace un momento, el chat GPT, digamos, del temor de los docentes, digamos, ante esto, que me da la impresión que tiene que ver también con poner el foco más en el producto que en el acto, ¿no es cierto? Y pensando un poco en tu interés en Aristóteles, es decir, tal vez el producto puede ser el mismo, el resultado, pero lo que nos interesa no es tanto el resultado, sino que el alumno vaya generando hábitos que después incluso le permitan tener una postura crítica ante otras cosas, encontrar resultados novedosos frente a problemas que ahora no están, y eso en el fondo se puede lograr si el alumno ha generado hábitos, como si todos hemos generado hábitos de pensamiento crítico, etc. Entonces, como a veces también es importante
usar esta distinción de lo posible y lo deseable, que tiene un poco lo que nos decías antes. Tal vez podemos realizar muchas cosas, tal vez podemos usar el chat, tal vez podemos usar el celular, pero a veces tenemos que hacer el esfuerzo de elegir otra cosa para poder generar estos hábitos y ser capaces de desarrollarnos. Si podías ampliar, digamos, sé que algo, he leído muy poco de tuyo, pero leí un texto sobre el COVID que hace todo el tema de formación de hábitos y todo, y si podrías comentar algo más de esto, ¿te parece? Sí, sí, por supuesto. Me parece muy importante lo que dices. Cuando se habla de una educación que esté a la altura de nuestra condición tecnológica, muchas veces se está pensando en educación en valores. Y también sucede lo mismo cuando se habla de educación ambiental. Se piensa normalmente en educación en valores, pero yo creo que junto a esto es muy importante la educación en virtudes, es decir, en hábitos. Y no solo hábitos intelectuales como el pensamiento crítico, sino también hábitos, digamos, más triviales, hábitos morales, diríamos en términos aristotélicos, como por ejemplo los que se pueden cultivar, producir a través de esta práctica del silencio tecnológico o el ayuno tecnológico, como se quiera decir, que nos sirve para desarrollar una virtud que es la del desasimiento y que nos permite mantenernos libres respecto de los medios tecnológicos que utilizamos. Entonces yo creo que es crucial la educación en virtudes y que cuanta más tecnología tenemos, más importante es el desarrollo en la escuela de una educación en virtudes, como por ejemplo la austeridad, el autocontrol, la moderación, etcétera, que es lo que permitirá a los chicos, a los niños, a los adolescentes interactuar correctamente con el medio tecnológico en el cual vive. Por ejemplo, el uso del software este de chat GPT, efectivamente se puede usar muy bien y se puede usar mal. Es decir, que te puede dar un primer boceto de un trabajo sobre el cual reelaborar y por otro lado se puede utilizar para cometer fraudes. Claro, depende de que uno haya desarrollado determinadas virtudes, empezando por la honradez, para que utilice ese software en un sentido correcto y no en un sentido incorrecto. De todas formas, si una ventaja ha tenido la irrupción del chat GPT es que yo creo que ha acabado de convencernos ya de que la llamada inteligencia artificial no tiene nada de inteligente. Es decir, que se pueden redactar textos con un cierto sentido sin que la máquina entienda absolutamente nada, porque nadie supone que el chat GPT tiene conciencia, es capaz de ponerse ante sí mismo un criterio para revisarlo, etc. Es decir, desde el punto de vista ontológico tiene tanto interés como un robot aspirador. Sin embargo, simula bastante bien ciertas capacidades humanas elevadas. Es decir, creo que este es un buen ejemplo para darnos cuenta de que por más que avancemos en la línea de las inteligencias artificiales débiles o ligadas a una actividad concreta, no estamos avanzando nada en la línea de la inteligencia de crear una inteligencia artificial general. Es una cuestión ontológica, no es una cuestión técnica. Podemos perfeccionar los algoritmos todo lo que queramos, pero no tendremos una inteligencia artificial general porque hay una diferencia ontológica entre un artefacto y un ser vivo. Y bueno, reitero lo dicho, me parece que es crucial la educación en hábitos. Estaba recordando ahora una intervención reciente de un filósofo francés muy importante que se llama Rémi Brague, diciendo que no habría que hablar ya de valores, sino solo de virtudes. Yo todavía lo estoy pensando, creo que no estoy del todo de acuerdo y me parece que la jerga de los valores todavía tiene cierta utilidad. Pero desde luego hay que complementar la educación en valores con educación en virtudes. Y quizás, si tiene razón Rémi Braque, probablemente haya que deshacerse de la educación en valores como algo plenamente inútil. Insisto en que a día de hoy todavía no tengo opinión sobre el asunto, pero me pareció muy interesante y por lo menos provocativa la idea. Muchas gracias.
Yo tengo una última pregunta sobre eso, si me puede. Hola, no sé si se escucha. Soy Carolina. Sí, sí. Tengo sobre esto, gracias, igualmente, sobre cómo no nos da miedo este cambio ontológico en la inteligencia, esa robótica que puede escribir, pero sí ese miedo nos da cuando, o sea, como mejora el algoritmo humano, ahí sí hay un miedo que haya un cambio ontológico, como que dejar de ser humanos, eso que decías antes de como decirnos que ahora somos menos humanos. ¿Por qué no se usa el mismo criterio con nosotros y las cosas? O sea, ¿qué es lo que hace que sea diferente? O sea, como si la técnica fuera a afectar efectivamente la dignidad humana solo por cambiar, no sé, el poder vivir más, dormir menos. Eso. No, probablemente a ver, hay muchas cosas en la pregunta y es muy interesante. Probablemente si conseguimos vivir, qué sé yo, pues 10 años más o 15 años más por término medio, pues no cambie drásticamente la posición del ser humano en el mundo. Si viviésemos en cambio 400, 500 o 2000 años, entonces las relaciones intergeneracionales saltarían por los aires y habría que replantear todas las relaciones sociales, políticas, etcétera. Es decir, es un cambio drástico. Uno no tiene ninguna experiencia de convivir con 7 generaciones más allá. No sabemos siquiera si eso es sostenible desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista de la ecología humana. Entonces, sí que hay ciertos cambios técnicos, tecnológicos, que afectan drásticamente a la naturaleza humana, a la forma en la cual nosotros nos concebimos. Respecto de esta cuestión de la longevidad, también hay que tratar de evitar un cierto error de perspectiva. Es decir, los seres humanos actuales vivimos más que los que vivieron hace 40, 50, 200, 500 o 1000 años. Bueno, esto dicho así puede inducir a error. Platón murió a una edad muy tardía, más allá de los 80 años. Quiero decir, siempre ha habido seres humanos, unos pocos, que vivían hasta los 100 o un poco más. Quizá el ser humano puede vivir hasta los 120 o una cosa así. Y eso se ha producido siempre a lo largo de la historia. Lo que sucede actualmente, cuando se habla del crecimiento de la esperanza de vida, se está hablando de que cada vez mueren menos personas en edades tempranas. No que la perspectiva, no que el desarrollo de la medicina haya conseguido que algún ser humano haya alcanzado edades mucho más tardías. Es decir, no se ha producido un progreso notable en la edad máxima de un ser humano. Se ha producido un progreso notable en la esperanza de vida media de los seres humanos y se ha producido a base de cuidados durante el embarazo, de cuidados en el parto, de mayor atención y mejores medios para evitar las enfermedades infantiles, de menos muertes hasta los 5 años, etc. Pero seres humanos muy longevos los ha habido siempre. Bueno, no sé si me puedes recordar el inicio de la pregunta porque creo que me he desviado con esta. No, ahí estuvo bien, gracias. ¿Querías comentar algo? Sí, ¿cuál? No, Vamos cerrando para honrar el tiempo, yo me quedaría charlando, pero tengo que una pregunta más y cierro con un pequeño comentario. Gracias. Bien. Alfredo, quería preguntarte, cuando estabas hablando sobre el tema aristotélico de las virtudes, a ver, entendí como una cierta perspectiva instrumentalista, que me parece que es como la forma como más intuitiva que tenemos para hablar de la tecnología, es decir, un aparato es un instrumento que depende de nosotros cómo lo usamos. Y te quería preguntar si suscribís a eso o si le ves alguna crítica o cómo entendés ese tema del instrumentalismo. Sí, es la famosa cuestión de la neutralidad de la tecnología. Si un aparato en sí mismo ni es bueno ni es malo, depende de cómo lo usemos. Esto cuando se ejemplifica con artefactos muy simples, como puede ser un martillo, funciona bastante bien. Es decir, o un cuchillo, yo lo puedo utilizar para trocear la comida o bien lo puedo utilizar para asesinar a alguien.
Entonces el cuchillo como tal ni es bueno ni es malo, sino que depende de cómo lo use. Pero si en lugar de hablar de un cuchillo hablamos de una bomba atómica, entonces esa pretendida neutralidad empieza a desdibujarse. Claro, una bomba atómica tiene un uso bueno, podría tener un uso bueno, quizá el uso disuasorio simplemente. Si hablamos de la bomba atómica, si nos vamos a un plano un poquito más elevado y hablamos de la energía atómica, entonces sí que podríamos decir puede tener usos buenos y puede tener usos incorrectos. Recordad toda aquella campaña de átomos para la paz y todo esto, ¿no? Bueno, quiero decir que la cuestión de la neutralidad de la tecnología no se puede resolver con un sí o con un no, sino que hay que fijarse en qué artefactos o qué sistemas tecnológicos son los que estamos considerando, en qué nivel, y en algunos casos la tecnología por sí misma, digamos, ya nos orienta en una dirección equivocada y en otros casos efectivamente es susceptible de un doble uso. Vuelvo a poner el ejemplo de la clonación. Si se pregunta, ¿la clonación es una biotecnología neutral? Yo en principio diría sí, es una biotecnología neutral. Es decir, se puede utilizar para dar de comer a mucha gente o se puede utilizar para clonar seres humanos. En el primer caso estaríamos ante un uso bueno de esa tecnología y en el segundo ante un uso malo de esa tecnología. Ahora, si se me pregunta más específicamente, ¿la clonación humana es una tecnología neutral? Yo diría, no, no es una tecnología neutral, no puede tener un uso correcto. Nos orienta ya hacia la ruptura de la identidad personal y hacia la devaluación de la dignidad humana. Entonces, cuando se plantea la cuestión de la neutralidad de la técnica, que creo que la que muy bien has recogido en tu pregunta, habría que hacer todas estas especificaciones. Y después, por otro lado, cada vez que adoptamos una línea de desarrollo tecnológico, una línea de investigación o de aplicación de una tecnología, tenemos que hacer cuentas, tenemos que hacer balance de lo que ganamos y lo que perdemos, porque siempre ganamos algo y siempre perdemos algo. En ese sentido, las tecnologías no son neutrales, hay que hacer la cuenta y algunas nos merecerán la pena y otras no. Es decir, habrá tecnologías en las que ganemos más de lo que perdemos. Quizá a mí me compensa tener un celular a pesar de que es una servidumbre. Tengo que tratar con una compañía telefónica que es un dolor de cabeza, tengo que, etcétera. Pero quizá me compensa. Mientras que a lo mejor otras tecnologías no me compensan. Y esto individualmente y socialmente hay que hacer ese balance. Es decir, en ese sentido la tecnología tampoco es neutral. Siempre nos da algo a ganar y a cambio tenemos que pagar un precio. Modifica nuestras capacidades y modifica nuestras necesidades. Bien, bueno, muchísimas gracias, Alfredo. La verdad es que, como dije al principio, en filosofía las conclusiones son efectivas. Sí, todavía es que me ha quedado resonando todavía la pregunta anterior y no quisiera responder una cuestión y es por qué, yo entiendo que en el fondo estaba la idea esta de por qué una máquina no puede llegar a ser inteligente, porque hay una diferencia ontológica. Bueno, pues es que los seres vivos interactúan con el medio, se forman por diferenciación y no por ensamblaje de piezas, y en última instancia el ser humano puede poner ante sí mismo sus criterios de actuación, puede revisar lo que hace, puede autocriticarse y puede tener una concepción biográfica de sí mismo. Es decir, cada uno de nosotros tiende a pensar qué es lo que va a hacer con su vida. Y para eso se requiere una cierta ontología, es decir, una máquina no lo va a hacer. No hay ningún computador que pueda plantearse qué es lo que va a hacer con su vida y no hay ningún computador que una vez que tiene ciertas normas pueda poner ante sí mismo esas normas y revisarlas en función de una perspectiva biográfica. Esto es una cuestión ontológica y esto es inteligencia general. La inteligencia general radica en las personas y simplemente por una cuestión ontológica no la vamos a obtener en las máquinas. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Decía que me he urgido por el tiempo, seguiría preguntándote muchas cosas,
Me quedan muchas cosas pendientes. Para mí, un tema muy lindo para pensar es el tema del COVID, o qué enseñanzas nos dejó a todos, especialmente filosóficamente, porque, bueno, nos sacudió, nos encerró y cambió el horizonte durante 1 año y medio, y, bueno, ¿qué podemos sacar de eso? Si podemos crecer, pero no te la puedo hacer ahora, quedará para otro momento. Y, bueno, también otras cuestiones de inteligencia artificial, el tema del dolor, la vulnerabilidad, relacionalidad, de muchos temas que lamentablemente no podemos encarar porque el tiempo es cruel, pero bueno, nada más que agradecerte esto y nada, agradecer también a los presentes, y si Dios quiere, bueno, seguiremos en contacto para alguna otra aventura intelectual, así que muchísimas gracias por prestarte este diálogo. Gracias. Mil gracias, y ojalá también podamos saltar la mediación tecnológica y conversar cara a cara. Comer un asado como Dios manda. Bueno, Muchísimas gracias. agradecemos la participación de todos ustedes esta tarde y ya quedan invitados a la presentación del próximo. Muchas gracias.